Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comiqueando.com.ar. Y hoy me quiero meter en un tema raro dentro de lo que es la historieta argentina, que es la escasez de historietas que hablan desde los tiempos actuales de lo que sucedió durante la dictadura militar. Uno mira la historieta uruguaya, por ejemplo, en la historieta uruguaya todo el tiempo aparece el tema de lo que fue la dictadura. Hace muy poquito leí esta hermosa novela de Nico Peruso y Gabriel Serra, Disquets, que no tiene que ver con la política en sí, ni los protagonistas son, no sé, militantes de izquierda, ni nada, pero tocan el tema de que está ambientada en el final de la dictadura militar de Uruguay. Y después hay libros donde eso es realmente el núcleo de la trama, como por ejemplo en Acto de Guerra o en Crónicas del Exilio del maestro Silvio Galizzi con Esteban Tolg. Bueno, que le dan bastante bola al tema. Incluso Chile, ¿no?, que es un país donde jamás se revisaron los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet, cada tanto aparece una historieta que se mete con lo que fue la vida de la gente durante ese periodo funesto. Y en España ni hablar, ¿no? En España, que tampoco se revisaron los crímenes de la dictadura de Franco, todo el tiempo aparecen crónicas de aquellos años horribles contadas desde los autores actuales, metiéndose en temas que tienen que ver con la vida de la gente, básicamente, lo mal que se vivía. Como por ejemplo vimos hace poquito El Solar de Alfonso López, cuando vimos el video de autores españoles semiocultos. Lo que yo digo es, ¿por qué en la historieta argentina eso no aparece tan frecuentemente? Me imagino, no sé, el cine argentino, le sacás la temática de la dictadura militar y se desvanece. Quedan 6 películas de Emilio Dizzi y Francella haciendo pelotudeces. Hay tantas películas de los desaparecidos, de la represión ilegal, bueno, millones. En la historieta argentina, por ejemplo, eso se ve mucho menos, me llama mucho la atención. Me despertó esa reflexión este libro de Marcelo Pulido con varios dibujantes, que se llama ¿Qué querés ser cuando seas grande?, que es exactamente eso. Son 9 historias muy chiquititas, casi sin diálogos, casi sin esbozar conflictos, digamos. Son como momentos, ¿no?, pedacitos de la vida de gente involucrada, por supuesto, en distintos aspectos de lo que era la vida durante la dictadura militar. Represores, reprimidos, Madre de Plaza de Mayo, Mundial 78 tapando el quilombo. Bueno, una antología de historietas muy interesante, muy recomendable, que se mete en eso, ¿no?, en la crónica desde hoy de lo que pasaba en aquel entonces. Me puse a buscar otras, encontré muy poco. Este libro, por ejemplo, 2 estaciones de Fede Reggiani y Rodrigo Terranova, tiene 2 historietas, como su nombre lo indica, una ambientada en pleno Mundial 78, plena represión, desaparecidos y demás, y otra ambientada en la campaña presidencial que termina ganando Alfonsín en el 83. O sea, una más hardcore de dictadura y una más de transición democrática. Esto es muy bueno y refleja muy bien ese periodo. Yo lo viví, ¿no? Yo tengo la edad suficiente como para haber vivido fin de la niñez y principio de la adolescencia durante la dictadura militar. Me puse a buscar más, digo, tiene que haber más, tiene que haber algo más. Bueno, Trillo toca de modo ambiguo, si querés, en flashbacks, y en una historieta que no está ambientada exactamente en Buenos Aires, aunque todos sabemos que sí, en Sarna, ¿no?, junto a Sáenz Valiente. El protagonista es un ex represor, y tiene que ver un poco con eso, aunque no es el tema central de la novela. Tiene bastante más presencia el tema de la dictadura en La Heritage du Colonel, que es este magnífico trabajo que hizo Trillo con Lucas Varela. Acá tenemos la edición argentina, mucho más livianita, tapa blanda, bla, bla. Y acá sí, como que casi todo lo que pasa, sobre todo por la mente del protagonista, que está hecho mierda, tiene que ver con la actuación de su padre, que era un milico heavy, grosso, mal, durante los años de la dictadura militar, y hace que el fantasma de los crímenes de lesa humanidad y demás esté muy presente en esta historia, ¿no? Tampoco es lo principal de la historia, pero es un elemento de mucho peso. Es quizás la que más se juega a la hora de reconstruir parte de ese terror, de ese horror cotidiano que fue la dictadura, junto con esta de Marcelo Pulido, ¿no?, que es la que más me interesa recomendar. Después el resto son todas cosas o de transición o escritas durante la dictadura militar. Perramos, por ejemplo, los 2 primeros libros, El Piloto del Olvido y El Alma de la Ciudad, están... la empezó a escribir Saturday en la primera parte, cuando todavía estaban los milicos en el poder. O sea, es más de la transición que de una especie de revisión desde el presente democrático de lo que fue la vida en dictadura. Y quizás la más heavy, la más zarpada,
fue esta, Un hombre común, Un hombre normal, de Rubén Sosa, que está iniciada en 1978. Rubén Sosa se va de la Argentina cuando se da el golpe de Estado del 76, y en el 78, en la revista Charlie de Francia, el famoso atentado de Charlie Hebdo, ¿se acuerdan? Fue justo hace 5 años, así que ahora se está hablando bastante de eso. Bueno, en esa revista, en Charlie, Rubén Sosa escribe esta historieta que sí es crónica de lo que pasaba en Argentina en ese momento. Por supuesto, en Argentina en ese momento esto no se podía publicar. Por suerte se la publicaron a Sosa en Europa, y finalmente hace unos años la Biblioteca Nacional hizo una muestra con todo ese material y se pudo publicar por primera vez en nuestro país. Una historieta crudísima, tremenda, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con la represión en los tiempos de la dictadura. Pero eso está escrito en los tiempos de la dictadura. O sea, nos falta por ahí un poco más de esto que hizo Pulido con ¿Qué querés ser cuando seas grande? Es decir, historietas que desde hoy, desde un presente mucho más democrático, pueda revisar lo que sucedió en aquel entonces, meterse en cosas que tienen que ver con la vida de la gente, con la vida ya no política, la vida de sobrevivir todos los días en un contexto de opresión y de violencia. Estaría muy bueno y contribuiría, me parece un montón, a bajar línea de verdad, memoria y justicia desde un medio tan impactante y con tanta llegada a la gente como es la historieta. Seguramente me estoy olvidando de alguna o de algunas que se metieron en esta temática y yo en este momento no las tengo presentes. Pero bueno, ustedes me pueden ayudar después en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en un futuro video. Gracias. Chau.